Tenemos episodio número 631 en Sol Frecuencia Primera. Estamos de vuelta. Estamos con el doctor Lucas Gersi. Él ha presentado esta semana una acción de amparo ante el Poder Judicial solicitando dejar sin efecto, repito, sin efecto, la reciente medida dada por el presidente Sagasti y por el Poder Ejecutivo de la cuarentena en 10 regiones del país. Esto adicionalmente a las medidas que ya habían venido dándose. Doctor Gersi, bienvenido a Extremos. Muchas gracias, encantado de estar en el programa. Muy buenas noches y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Encantado de estar acá. Muchas gracias. Cuénteme, doctor Gersi, lo que nos llama la atención es cómo usted hace esta presentación, esa acción de amparo, obviamente dentro de los cánones del derecho. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la Constitución Política del Perú es, digamos, la norma madre, la norma principal, y la primera norma, el primer artículo de esta habla precisamente del derecho a la vida. Hoy por hoy es un poco en lo que se ampara, entiendo, el gobierno, el Poder Ejecutivo, al querer proteger la integridad y la salud y la vida de las personas poniéndolas en cuarentena. ¿De qué manera usted entonces encaja con este pedido de acción de amparo? Muchas gracias por la pregunta, que es una excelente pregunta. Cuando nosotros analizamos las políticas públicas, no hay que analizar las políticas públicas en función de la intención que éstas tienen, sino en función del efecto que éstas tienen. Y de repente el señor Sagasti y la señora Massetti tienen una buena intención, yo no sé, de repente tienen una buena intención, pero el efecto de la medida, independientemente de la intención, no es preservar la vida, sino que es poner en riesgo la vida, por las siguientes razones. Razón número 1, la cuarentena no sirve para enfrentar al coronavirus. Y razón número 2, la cuarentena pone en peligro un montón de derechos fundamentales y a su vez ponen en peligro la vida. ¿Por qué la cuarentena no sirve para enfrentar el coronavirus? ¿Por qué? Porque en el Perú el 51% de la gente no tiene refrigerador ni congeladora en su casa, según información del censo del año 2017. El 50% de los peruanos, según Asbank, no tiene ahorros. El 70% de los peruanos no tiene internet en su casa tampoco. Entonces, el gobierno puede decir que todo el mundo se quede en su casa y eso de repente se va a cumplir en barrios de clase media alta para arriba. Pero la mayor parte de los peruanos no puede quedarse en su casa porque vive de su trabajo. Es decir, la cuarentena no se va a cumplir. Y si nosotros vemos fotos hoy en día de lo que ha pasado en todo el país, vamos a ver que la cuarentena no se ha respetado, ¿no es cierto? No impide la aglomeración. Por el contrario, hay más aglomeración. ¿Por qué? Porque los locales, en vez de estar abiertos muchas horas, están abiertos menos horas, no hay transporte público, entonces todo el mundo tiene que caminar al mismo lugar, se genera más aglomeración. Es una medida contraproducente. Y además de contraproducente, obliga a las empresas a cerrar, expone a la gente a ser detenida, expone a la gente a ser multada, impide que la gente trabaje formalmente, es decir, genera aglomeración, no sirve contra el coronavirus y genera daño a la economía, daño a la libertad, empobrecimiento, miseria. Es una frivolidad la cuarentena. Es como el pañuelito que fue el presidente Sagasti ese día que dio el mensaje a la nación. Correcto. Una frivolidad. Correcto. Jorge, adelante con tu pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor Lucas. En tal caso, si usted propone que la cuarentena no debería estar presente, ¿cuál sería la solución para tal caso? La solución es hacer una cuarentena inteligente o hacer medidas más inteligentes. Permitir al sector privado colaborar con el Estado a través de... Pero ¿cuáles serían esas soluciones más inteligentes? Sí, le estoy comentando. Solución número 1, permitir la colaboración del sector privado, que el gobierno de una manera inexplicable no ha permitido al sector privado colaborar. Permitir que se experimenten, que se presenten nuevas curas, permitir al sector privado traer donaciones, permitir que los privados importen vacunas, importen medicamentos, etcétera. Permitir al sector privado, solución número 1. Solución número 2, ampliar el horario de atención, permitiendo a todos los locales públicos atender las 24 horas al día. Así, en vez de que todo el mundo está como loco
corriendo porque llega el toque de queda y todos se aglomeran, la gente puede, de manera inteligente, decir, a ver, yo voy a esta hora, yo voy a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, yo voy a la hora que quiero. Pero de manera inteligente vemos cómo la gente ha abarrotado, por ejemplo, las playas. Bueno, yo no estoy diciendo de repente las playas se van a tener que cerrar. Hay una serie de los centros comerciales, incluso sin la necesidad de que se reduzca el tiempo de permanencia en apertura, y de igual manera siempre han estado abarrotados. Y se abarrotaban. Y igual la gente se venía a pegar a uno y aún así no guardan las distancias. ¿Cómo previene el mal uso de la mascarilla en tal caso, por ejemplo? ¿O cómo en tal caso dentro de los buses impide que la gente vaya sin la mascarilla, sin el facial, sin nada de eso? ¿Cómo en tal caso reduce? ¿O cómo en tal caso también puede usted con esta medida decir que el gran número de personas que está ingresando en este momento a los hospitales se va a reducir o que la gran cantidad de muertes se va a reducir? Muy bien. Mire, a ver, bien, Jorge. Es posible, déjeme contestar esa pregunta que creo que es importante. ¿Es posible combatir la aglomeración, luchar en contra de la aglomeración sin encerrar a la gente radicalmente en su domicilio? En el Perú la cuarentena no se va a poder aplicar porque la gente tiene que trabajar y vive del día a día. Entonces realmente no es compatible con una visión realista de lo que del Perú pensar que esta cuarentena va a ocurrir, ¿no? Pero ¿cómo se combatiría contra esta irresponsabilidad de las personas? Como le he mencionado, a través de una cuarentena inteligente, como ocurre en muchos países del mundo. O sea, por ejemplo, en Colombia. Claro. Entiendo en todo caso, doctor, que a lo que se refiere usted podría ser que las fuerzas policiales o en todo caso el ejército reprima de manera mucho más efectiva en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial a las personas que incumplan las medidas sanitarias. No, de ninguna manera. Tampoco. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, porque eso, ¿qué cosa va a llegar? Va usted a arrestar a miles de peruanos y ponerlos en un establecimiento penitenciario donde van a estar más aglomerados. Eso sería un remedio peor que la enfermedad, ¿no? De igual manera, entonces yo regreso a mi pregunta, ¿cuál sería esa solución entonces? ¿Cómo haría para que la población entienda de que no debe hacer ciertas actividades? Es lo que le estoy comentando. Mire, los peruanos son personas que tienen la capacidad de ser responsables. ¿Por qué ustedes, los periodistas, parten de la premisa que los peruanos no tienen discernimiento moral? Tienen discernimiento moral para ser responsables, ¿no? Mire, las medidas que está haciendo el gobierno son totalmente contraproducentes y no tienen lógica. Una persona puede estar caminando sola por la calle, no hay aglomeración, a esa persona la van a detener, la van a llevar de manera inconstitucional a un centro de retención, y en ese centro de retención va a estar aglomerado, de repente se va a contagiar. Entonces son medidas contraproducentes. No se debe sancionar ni reprimir actividades que no suponen riesgo de contagio con COVID, como por ejemplo, caminar en un parque que no está aglomerado, caminar en la calle que no está aglomerada, ir a una tienda, a un restaurante, a una oficina que no está aglomerado. Basta con el control del aforo, basta con el control de las actividades que pueden generar aglomeración y basta invirtiendo inteligentemente, trayendo las vacunas inteligentemente, trabajando bien. Mire, con las medidas represivas que tuvo el gobierno de Vizcarra y que tuvo el gobierno de Sagasti, el Perú ha sido el peor país del mundo en el manejo del coronavirus. La peor recesión del mundo, una de las peores recesiones del mundo, y además uno de los países donde más gente ha muerto por millón de habitantes de COVID. Somos una vergüenza a nivel mundial con las políticas de Vizcarra y Sagasti. Se burlan de nosotros a nivel mundial. Y eso es porque en realidad aquí estas medidas aparentemente no tienen una base científica, no están diseñadas para proteger a los peruanos de la cuarentena, sino, por el contrario, aparentemente tienen por finalidad generar una situación de crisis, generar un estado de crisis, de miedo, Dios sabe con qué finalidad, que no es una finalidad, en realidad, que no es una finalidad científica, sino parece extracientífica. Tanto así que la misma ministra Massetti admitió, y ustedes la han escuchado, admitió en una entrevista que ha sido viral a nivel mundial, la ministra Massetti ha sido una vergüenza a nivel mundial, admitió que los asintomáticos no contagian, ¿no es cierto? Entonces, no contagian los asintomáticos, pero igual los encierran. Bien. En el Perú no tenemos súbditos, tenemos ciudadanos. Y la salud mental también, ¿no? De la población que se ve afectada. Diego, adelante con tu pregunta. Vamos con Diego. Por supuesto. Bueno, sí. Lucas, yo la verdad que concuerdo con lo que está diciendo, porque hay muchas personas que viven del día a día, muchas personas que trabajan
la economía del país, del Perú, el 70, creo, 60% es informal. Esas personas no reciben, claro, casi el 80% no recibe ayuda del gobierno, tienen que subsistir de las ventas del mercado, el emprendimiento que ellos tienen. Entonces, ¿qué plan o qué ayuda podrían tener estas personas en el hecho de que no estén encerradas en una cuarentena que no está totalmente de todo correcto? Ya que hemos visto anteriormente que la cuarentena en el gobierno de Martín Vizcarra fue desastroso, ¿no? Eso sería. Sí, en efecto lo fue, ¿no? En efecto lo fue. Y además hay un tema importante, Diego, ¿no? Que hay que tomar en cuenta que en el Perú, el 20% aproximadamente de los hogares del Perú están habitadas por personas que viven solas. Y muchas de esas personas que viven solas son personas mayores. Entonces, si ponemos una cuarentena, todo el mundo está encerrado en su casa, si la persona mayor se cae, nosotros todos tenemos un abuelito, todos tenemos un padre, una abuelita, una madre. Si una persona adulta mayor se cae y vive sola y nadie la atiende, eso es un daño terrible a la salud. Entonces hay efectos secundarios de las medidas de cuarentena, que son cosas terribles que no se toman en cuenta porque estas medidas se han implementado sin pensar. No podemos nosotros aceptar que el Estado de Derecho en el Perú se desvanezca, se caiga, porque así a la bruta, ¿no? Sin dudas ni murmuraciones, nos imponen una política militarista, así de represión. Las cosas se tienen que hacer pensando. Todos queremos combatir el coronavirus, pero no podemos combatir el coronavirus a costa ya de los derechos de la gente y a costa de empeorar la situación y de empobrecer a los peruanos, ¿no? Muy bien. Ana Rosa, porque vamos si no adelante. Doctor Yersi, mucho gusto en tenerlo acá en el programa. Usted mencionó hace un momento de que los medios de comunicación, sobre todo, hacen sentir que la población es muy responsable, y usted afirma lo contrario, que las personas son muy responsables acá en nuestro país. ¿Consideraría que las imágenes que vimos en diciembre en el centro de Lima, con las personas muy aglomeradas y juntas unas con otras ahí por Barur o por Mesa Redonda, son personas responsables? Bueno, a ver, la realidad es compleja, el mundo es complejo. Evidentemente, si es que nosotros vamos a buscar los lugares en el del Perú donde hay riesgo de aglomeración, vamos a encontrar aglomeración y siempre vamos a poder encontrar una situación de aglomeración. Pero de ahí no se deduce que la mayoría de los peruanos o que todos los peruanos somos irresponsables y merecemos ser tratados como niños por el Estado, ¿no? Uno siempre puede encontrar la foto que está buscando. ¿Y personas irresponsables en el Perú existen? Sí, por supuesto que hay personas irresponsables en el Perú, así como hay personas irresponsables en Estados Unidos, y en Chile, y en México, y en España, y en todos los países. Pero de ahí, yo no creo que el Perú sea un país de irresponsables, ¿no? Yo creo que el Perú es un país de gente trabajadora, honesta, honrada, ¿no? Esa es mi visión. Diana, vamos con Diana, por favor, penúltima pregunta. Buenas noches, abogado. Quisiera consultarle si usted respalda estas marchas que han habido en contra de la cuarentena, porque justo hace un momento veíamos imágenes de esta marcha y muchas de las personas que salían a protestar lo hacían sin mantener el distanciamiento, sin usar incluso mascarilla. Entonces quisiera saber si usted también, como ellos comparten sus ideales, usted las respalda. Bueno, yo lo que debo decir acerca de eso es que cuando se produjeron marchas en contra del presidente Manuel Merino, del expresidente Manuel Merino, el doctor Elmer Huerta y varios medios de comunicación dijeron que las marchas no contagiaban. Y ahora, esos mismos que decían que las marchas no contagiaban, decían que las marchas sí contagiaban, ¿no? Entonces ahí hay un doble estándar, ¿no? No de usted, por supuesto, pero sí de buena parte de la prensa hay un doble estándar, ¿no? Como lo que ocurrió como lo que ocurrió con Maradona, ¿no? En Buenos Aires, que una multitud brutal de gente fue a despedirlo, ¿no? A su velorio, inclusive en la Casa Rosada, y no se sabe hasta ahora de un incremento pues exponencial a partir de ello. Bueno, es muy paradójico. Finalmente, doctor Gersi, y le quiero agradecer mucho por su presencia aquí en el programa, en Extremos. Entiendo que tiene otro compromiso con algunos colegas, pero no quiero dejarlo ir sin antes que me diga, por favor, cuál es el estado actual de esta acción de amparo que usted ha presentado.
¿Le han observado? ¿Le han respondido? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que le respondan? ¿En qué va a quedar eso? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la consulta, ¿no? A ver, yo no he presentado una demanda de amparo nada más, sino que nosotros hemos hecho una convocatoria pública y todos aquellos peruanos que consideran que la cuarentena vulnera sus derechos se han puesto en contacto con nosotros para presentar demandas. Entonces no va a ser una sola demanda, sino que van a ser centenares o hasta miles de demandas que vienen en camino de todo el Perú, ¿no? Entonces nosotros hemos presentado un número relativamente pequeño de demandas. El día de mañana espero presentar más y a medida vayan llegando presentaremos más. El Poder Judicial lamentablemente tarda un poco en contestar. Puede tardar un mes, puede tardar 2, 3, 4, 5 meses. Existe una posibilidad importante de que el Poder Judicial responda cuando todo este asunto ya haya terminado. Pero aquí ojalá que no, es una oportunidad para que el Poder Judicial evalúe y nos diga si es que la cuarentena es constitucional o no, ¿no? Entonces yo espero una respuesta rápida. Pero lo esencial acá no es solamente obtener la respuesta del Poder Judicial, sino que lo importante también acá es enviar un mensaje, ¿no es cierto? Enviar un mensaje a la comunidad en general y al gobierno en particular, de que los peruanos no van a aceptar medidas que sean irracionales y que lesionen sus derechos. Que el Perú no es un país de gente sumisa, que vaya a agachar la cabeza y obedecer sin analizar, sino un país de gente inteligente, de gente valiente, que va a cuestionar las medidas y que va a ejercer su derecho crítico a cuestionar al gobierno, ¿no? Que es un derecho fundamental. Entonces, no se trata solamente de ganar las demandas, sino también de comunicar un punto de vista, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gersi, y hasta cualquier momento. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación, por las preguntas tan interesantes, y nada, quedo siempre a disposición de ustedes. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Ha sido con nosotros el doctor Lucas Gersi, abogado peruano, que ha presentado una acción de amparo contra la cuarentena dada por el presidente Sagasti, y además, lo que nos acaba de confirmar, no solamente es eso, sino que está promoviendo e impulsando que la colectividad presenten diversas acciones de amparo centenares o miles, como le acaba de decir. Jorge está que realmente echa chispas, está muy enfurecido y tiene algo que decir. Es que me parece una gran tontería lo que he estado diciendo personalmente. Uno, porque no da una solución. O sea, presentas una situación de amparo para que este tipo de actividades no se den, pero tú tampoco propones algo a cambio. Me dice que sí, un comportamiento responsable y todo, pues creo que los precedentes hablan mucho. No quiero decir que en este caso que de repente la persona como unidad es inteligente, pero en masa estamos viendo el comportamiento, un poco lo que dijo Ana Rosa, lo que se veía, por ejemplo, en mesa redonda para fiestas navideñas, lo que vimos en tantas discotecas que han pasado en Año Nuevo. O sea, es eso. Entiendo que sí, que mucha gente... Es el egoísmo. Es como decirte, a ver, yo tengo un bar y estoy incómodo, obviamente, y perjudicado, naturalmente, porque no puedo abrir producto de esta pandemia. Entonces, yo quiero me dicen, oye, presenta esta acción de amparo diciendo que vulnera en general la cuarentena tus derechos y vas a ver cómo te van a permitir reabrir y atender libremente.